en el sentido de mentira, de te estoy cuenteando, no, en el sentido de relato. En pequeño texto tengo que empezar a exponer la idea de concluir. Ese es un mito. Y como conecta sentidos, mientras haya población que le dé sentido a ese relato, el mito vive miles de años. Y cuando la especie humana tiene la capacidad craneana de construir lenguaje, y lenguaje no solo es el oral, lenguaje, el cuerpo se construye con lenguajes. Con un gesto te digo te amo, pero también con un gesto te digo te odio. Las palabras liberan y las palabras oprimen. Esa es la conexión de sentido de la que hablo en el lenguaje simbólico. Entonces, con el texto bíblico puedo oprimir personas, pero también puedo liberar personas. Esta es la maravilla cuando hablamos de un texto bíblico, que normalmente se usa para oprimir y excluir. Hoy, sobre todo las mujeres que se dedican al estudio bíblico, utilizan la misma Biblia, no hay que inventar otra Biblia, solo hay que darle otra interpretación. Y estas mujeres que están haciendo nueva hermenéutica, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación de textos, no solo textos escritos. Por ejemplo, un crítico de arte interpreta un cuadro, una sinfonía, es un hermeneuta del arte. Un terapeuta, ustedes son psicólogas, te ayuda a interpretar tu conducta al paciente, a que se entienda a sí mismo. Son hermeneutas de la conducta. Por eso la hermenéutica es muy importante. Pues la Biblia tiene hermeneutas también. Hoy las mujeres han creado una nueva interpretación bíblica. Yo fui reformado, fui formado en teología patriarcal por hombres. En el transcurso de mi vida, hace ya cerca de 30 años, me topé con las feministas desde el punto de vista bíblico, que me empezaron a cuestionar y me di cuenta que para responder mis saberes no bastaban, que había algo que me faltaba. Entonces descubrí que existía la hermenéutica bíblica de la sospecha con las mujeres. Sospecho que la interpretación que usted me está dando es patriarcal, ya es una interpretación. Y luego, más complejo con la Biblia, no está escrita desde nuestra cultura, desde nuestra mirada. Y luego no está escrita en castellano. Tenemos un intermediario, el traductor de su texto. Y si el traductor es misógeno, homófobo, así va a traducir el texto. Y no va a decir yo miro así, va a decir Dios mira así. Y esto es muy peligroso cuando el lenguaje bíblico se convierte en mandato divino. Una cosa es decir, mis saberes alcanzan a entender hasta aquí. Y según yo, esto dice el relato bíblico. Eso es una cosa muy limitada, porque ese es el lenguaje humano limitado. Y otra cosa es decir es absoluto y esto lo manda Dios. El problema que hemos tenido en las iglesias es que nos hemos encontrado gente que absolutiza, no nos explica que es un lenguaje limitado, que es su interpretación parcial. Todo mundo vamos a hacer interpretaciones parciales dependiendo de nuestros saberes, de nuestra cultura, porque no son palabras, forma es fondo. La cultura bíblica es muy diferente a la cultura latinoamericana. Y además son textos de diferentes épocas. La Biblia no es un libro, es una colección de libros de diferentes épocas. Tenemos textos desde el 700, el 800 antes de Cristo, hasta textos del año 100 después de Cristo. Entonces es complicadísimo eso. Y las mujeres han creado una hermenéutica de la sospecha bíblica. Sospecho que el mundo tiene el texto bíblico tiene un origen patriarcal. Entonces hay una sospecha. Sospecho que es una interpretación masculina. Primero, antropocéntrica. El ser humano como centro de la creación. Esa interpretación ha hecho mucho daño. En el libro del Génesis, somos parte de la creación divina, pero las plantas y los animales y el agua son igual de importantes. Son hijos e hijas de Dios. Pero en la mirada antropocéntrica, el centro es la humanidad y el texto bíblico nunca dice eso. Es que Dios nos regaló la tierra, dice el libro del Génesis. No, eso es una interpretación. Lo que el texto dice, que el ser humano es el responsable, el jardinero, nunca dice que es el dueño. Y le van a pedir cuentas. O sea, todo el desastre ecológico, bíblicamente,
Vamos a dar cuentas los humanos de eso. Nunca nos regalaron el universo. Somos una semillita en el universo. Hoy, ¿qué hacen las biblistas mujeres? Retoman el mismo relato del Génesis y le dan otro sentido. Pongo otro ejemplo de esto. En el mundo patriarcal, la mala de la película es Eva y la serpiente. La serpiente tienta a Eva, Eva es la frágil que cae. Esa es una interpretación y la peor interpretación y es la que ha ganado terreno. Otra interpretación es, a ver, momentito. En la antigüedad, las religiones primigenias, la divinidad no es masculina, es femenina. Estoy hablando del 50, 60 mil antes de Cristo. En esas épocas no había dioses, todas eran diosas. Los dioses masculinos empiezan a aparecer hacia el 7000 antes de Cristo, pero deidades femeninas hay desde el 60.000 antes de Cristo, con culto y templos y todo lo que hoy conocemos como religión. Entonces eso es muy antiquísimo. Por ejemplo, en la Biblia, la palabra ruaj, lo que en castellano le llamamos el Espíritu Santo, la parte creadora de la divinidad, en hebreo no es masculino, no es él, es la Espíritu de Dios, porque Dios parió universos, no es un acto de hombres, es femenino parir. Eso dice el texto, bellísimo. Por eso digo, el mito es una maravilla, es un poema. Y cuando digo poesía, no digo mentiras, nada más que no es ciencia. Entonces, la Biblia no es un libro de embriología, de saberes embriológicos, es un libro de poesía y debe ser leído como un texto poético maravilloso del amor, de la inclusión. Quien usa la Biblia para excluir, para denigrar, está haciendo mal uso. A la Biblia no hay que hacerla decir lo que no dice. Cuando se usa la Biblia para lastimar, una mujer que ha abortado, que necesita el cobijo de su familia, de su comunidad religiosa, usan textos bíblicos para acabarla de destruir. Eso es antibíblico, es traición a la Biblia. La Biblia es un libro de amor y de inclusión, no puedes citar. ¿Qué es lo que pasa? Que estos grupos religiosos y estas personas sacan textos de su contexto, frases sueltas, y te dan Marcos, bla, 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 y Salmos, y te dan citas y además como taravilla, 20 textos. No, más de mi uno y vamos a analizarlo, que dice 20 páginas antes, sus dos renglones, y 20 páginas después. Eso hacen las expertas en Biblia, el contexto, decir, a ver, primero la traducción. Me temo que su traductor no está bien informado. Esto es todo, esta capacidad, porque es un lenguaje, o sea, la poesía no hay una sola interpretación de un poema. Uno mismo depende en qué estado anímico está. Si lees el poema despertándote o cuando te vas a dormir, le vas a encontrar otra cosa. No es lo mismo leer el poema a los 20 años que a los 50. Dices, nunca lo había entendido, ya lo entendí porque has vivido cosas que te llevan al límite. Así se debe leer la Biblia. La Biblia no es un texto en automático que a todo mundo le dice todo. Eso es el lenguaje científico. 2 y 2 son 4, te caiga gordo, estés de mal humor, el agua hierve a 100 grados centígrados, estés desvelado, te duele la cabeza, tengas diarrea, va a hervir. Esas son leyes de científicas. No, la Biblia no es así. El lenguaje bíblico es poético. Entonces tenemos primer puntito que entender esto. No es en automático. No puede dar unos citas para excluir y lastimar gente. Porque necesitamos siempre construir sentido. Construimos lenguaje de sentido. Porque tenemos que construir significado. Este es el trama del lenguaje. El lenguaje se teje con nuestras palabras y nuestras palabras construyen sentido. Si leemos la Biblia hoy, los que escribieron los textos lo hicieron desde otra experiencia, con otros sentimientos, con otras emociones que estaban presentes en ese momento. Cuando hoy leo un texto bíblico, tengo otras experiencias y otras emociones, y además tengo el intermediario, mi traductor, que tiene sus experiencias y sus propias emociones. Solo puedo interpretar la Biblia a partir del trama de mi vida.
Una mujer que está angustiada, tengo 5 hijos, fui violada, no tengo para darles de comer, estoy embarazada. Desde su angustia va a mirar otra cosa que yo, hombre, sentadito en mi escritorio, en mi biblioteca, voy a leer ese texto y me va a decir otra cosa. Porque la Biblia es mítico el lenguaje, por eso vive miles de años. No nos dice a todos lo mismo. Tus emociones, tus necesidades varían. Esa es la maravilla del texto bíblico. No se agota. Un ser humano, una generación, un país no agota el texto. Por eso es un texto mítico que durará miles de años, porque cada situación cambia. Por eso es importante cuando los grupos, sobre todo fundamentalistas religiosos, quieren un texto eterno que le diga a todo mundo lo mismo a hombres y mujeres, y no se dan cuenta de lo complicado que es manejar textos sagrados porque son antiguos. La maravilla es la poesía, por eso yo cuando soy profesor de teología y de método teológico, a mis alumnos y alumnas que van a ser teólogos, los primeros 3 meses del curso los mando a ver cine y leer poesía. Toda tu vida, si vas a ser teólogo, teóloga, vas a interpretar. Y hay que ser muy sensible a la poesía. Alguien que no le guste la poesía está incapacitado para ser profesional de interpretación bíblica. Y nos encontramos gente muy insensible haciendo interpretación bíblica y utilizan los textos para amenazar. Esto es lo más común, textos para que la gente se sienta que se va al infierno, que se va a morir. Esto lo entiendo, lo que me dices, Elizabeth, porque es lo común que vivimos en México y en toda América Latina. Usar la Biblia para amenazar, usar la Biblia contra las diversidades sexuales, usar la Biblia contra las mujeres que quieren disfrutar su sexualidad. Y te dan 20 pasajes. A ver, lo importante es cada pasaje analizarlo en su contexto. Lo más importante son los sujetos actuales y sus posibilidades de cambios reales. Esta es la dimensión simbólica humana que es constitutiva de nosotros. La realidad no es estática. Por eso los textos no tienen una interpretación estática. Cada generación, sus angustias, sus miedos, sus sueños, sus esperanzas, va a buscar en ese texto respuesta. Y antes que nosotros, muchas generaciones buscaron en la Biblia respuesta. Y cuando ya no estemos en la tierra dentro de 3,000, 4,000 años, mucha gente va a buscar en esos textos respuestas que hoy no, preguntas que hoy no nos hacemos, que se las van a hacer. Y el texto tiene la maravilla de que va a responder, porque no es estático el texto. Y quien cree que el texto es eterno y estático, no, las interpretaciones fluyen como fluyen las personas. El lenguaje religioso es como el lenguaje artístico, un lenguaje simbólico, con sentimientos poéticos. No es un lenguaje matemático. El lenguaje científico tiene otra construcción. El lenguaje religioso es aproximativo, poético, interpretativo desde un sentido de vida. Dicho esto, habría mucho que decir. Este es un ejemplo. Vayamos a algunos ejemplos que tienen que ver con lo que preguntabas, interrupción del embarazo. Pocas veces aparece la palabra aborto en el texto bíblico. Pocas veces. Una vez es el libro del Éxodo. El Éxodo es el libro que narra la salida del pueblo de Israel desde Egipto a la tierra, a Israel. 40 años anduvieron en el desierto. En el libro del Éxodo, en el capítulo 21, del versículo 11 al 34, del 22 a 23, capítulo 21, versículo 22 al 23. Usan mucho este texto los fundamentalistas religiosos para amenazar a las mujeres. No, el texto habla de otra cosa. El texto, como es un texto de mundo patriarcal, las esposas son propiedad de sus maridos, es lo que dice el texto. No hay libertad, no se mire el matrimonio como hoy la pareja, no, no, no. Usted es propiedad, como la vaca, el burro, usted es propiedad de su marido. Entonces el texto lo que dice, si hay una mujer embarazada y 2 hombres se pelean y le da un golpe a esta mujer y aborta, y aparece la palabra aborto, y aborta, cuando venga su marido, ella no va a negociar, ella es propiedad de alguien. El que va a negociar es su marido. Va
a tasar con esos dos hombres cuánto le deben. Soy dueño de la vaca, soy dueño del becerrito. A la mexicana esta sería una lectura. Dice, el marido va a decir, y se arregla con dinero, él va a tasar, dice el texto. Pero si la que se muere es la mujer, dice el texto, la ley del talión. En la Biblia, ¿cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Hay que matar a esos dos señores, ya no se arregla con dinero. Eso es lo que dice el texto, no dice otra cosa. Interpretación del texto. La vida del feto se arregla con dinero, la vida de la madre no, luego entonces no valen iguales. No estamos hablando de la misma vida. El feto se arregla, el marido dice cuánto le deben y no puede arreglar la vida de su esposa con dinero. Entonces, lo que el texto está diciendo que no estamos hablando de la misma vida. Una es la vida de la mujer y otra es la vida del producto. Esto es lo que el texto dice realmente. Los fundamentalistas hacen decir al texto lo que el texto no dice. Ahí dicen están los derechos del no nacido en esos donde si el papá lo arregla con dinero, les cobra a esos dos señores. ¿Dónde están los? Ese es un ejemplo de lo que estoy diciendo. El problema es que ya tengo ideas preconcebidas y es como un lente que me pongo y hago decir al texto lo que el texto no dice. Hoy la hermenéutica te dice, a ver, ve el texto, primero lee el texto, ¿qué dice? No tengas ideas preconcebidas, ¿qué dice? Luego, otro ejemplo, el libro del Números, capítulo 5, del 11 al 34. Ahí este texto dice que si su esposa está embarazada y sospechas que no es tu hijo, la lleves al templo, que en el templo le van a dar las agüitas del templo y que si es tu hijo no le va a pasar nada y que si no es tu hijo te engañó tu esposa, otra vez asunto de propiedad, va a abortar, ahí aparece la palabra aborto. Eso dice el texto, no más. Este es un texto que usan también los fundamentalistas religiosos. Hacen decir al texto lo que el texto no dice. Bueno, interpretación del texto. Mundo patriarcal. Los investigadores dicen que son las agüitas del templo que les daban a las mujeres. Hoy ya sabemos que son el texto dice agüitas. Miren, el templo de Jerusalén había 300 a 400 sacrificios de animales diarios. Era un espacio abierto, solo una pequeña parte techada, pero eran patios abiertos, con una barda, con una puerta. Había puerta porque era cerrado. Dentro había altares de piedra donde se hacían sacrificios. O sea, un rastro, para que me entiendan. El olor, las moscas. Entonces quemaban mucho incienso para el olor, porque era un rastro, se mataban 300 animales. Se esparcía sangre de esos animales sobre las personas para espiar sus culpas. Se quemaban animales sobre los altares de piedra. Todo eso producía líquidos corporales de los animales y sangre. Todo eso caía, eran mesas de piedra, donde se hacían los sacrificios y se quemaban los animales. Se ponía leña sobre la piedra y se quemaban. Entonces, las mosquerías y la peste debió haber sido aquello del templo de Jerusalén. Tenemos ideas a veces muy románticas. Era un templo, ¿no? Pero había sacrificios de animales y muchos. Entonces, todos esos líquidos corporales de los animales que caían al piso, esas eran las agüitas del templo. El sacerdote en el templo agarraba de esa agüita del piso y le daban de beber a la mujer. No solo abortaba, se morían de infecciones, imagínense lo que no le daban, era brutal, eso era una cultura muy, muy primitiva, muy tremenda. Esas eran las famosas agüitas y se lo daban en el templo, en un sacerdote del templo de Jerusalén. Era raro la que no le pasara algo después de tomar esas aguas. Imagínense las infecciones, líquidos de los animales, sangre, la gente los pisaba y todo eso lo recogían del piso y se lo daban a beber a la mujer. La creencia patriarcal era que si era tu hijo, no le iba a pasar nada a la mujer, ni le iba, y si no era tu hijo, lo abortaba. Insisto, no solo abortaban, se morían de infecciones esas pobres mujeres. Ese es el contexto de un texto. Nada de romanticismo, es la realidad de esa cultura y cómo efectuaban el asunto. Ahora bien, la Biblia, en el lenguaje bíblico no existe existe la palabra aborto.
pero no existe, por ejemplo, la palabra feto, producto que nosotros usamos, menos no nacido, no tienen esos conceptos la Biblia. En hebreo dice Helen. Helen, los fundamentalistas lo traducen como niño no nacido. Ni niña, niño, es varón el asunto. No, Helen no es niño, imposible. Hay palabra para niño. Es no terminado, lo que no está terminado, lo que no se ha acabado está Helen. Eso dice el texto, en realidad, lo no terminado. Por eso, para mucha, mirad, yo trabajo con muchos rabinos en toda América Latina y no nos entienden qué Biblia leemos, porque el Antiguo Testamento está en hebreo, es de su cultura, de ellos, de su religión. ¿Por qué hacemos tanto lío citando la Biblia? Porque dicen, no hay un niño. Dice Helen, cuando una olla de barro sale mal cocida o quemada del horno, está Helen, no se acabó. Eso es Helen. Eso dice el texto, jamás dice niño no nacido, criatura. Como hoy la gente dice mi niño. Yo con la pena, si es religiosa la gente, uso la, por eso tiene nombre. Depende de la edad gestacional el nombre. Feto, producto, pero no niño, no es un niño. Bíblicamente ahí no hay un niño. Claro, si yo le llamo niño, interrumpir eso es un homicidio. Estamos matando un niño. No, porque no hay un niño. Es Helen. Es decir, el problema es que hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. La Biblia es un gran poema de amor y de inclusión práctico. Es de un pueblo muy práctico. El lenguaje bíblico, el hebreo bíblico no es el de Israel moderno. Es un hebreo antiguo que tiene otra construcción. Entonces es muy práctico, resuelve cosas prácticas. Ahí no está terminado, entonces no lo voy a tratar como algo final y lo voy a tratar como no terminado. Luego, el asunto que preguntabas de los mandamientos. Aquí hay que hacer la diferenciación entre principios y valores. Un valor es algo importante en mi vida que me ayuda a tomar decisiones y varían de persona a persona. Podemos hacer ejercicios de 5 valores para ti y no van a, para mí y para nuestra compañera, y no vamos a coincidir en los 5 valores. Y nadie nos los va a cambiar porque para cada una de nosotras y nosotros, esos son los que fundamentan nuestra vida. Tomo decisiones con los 5 valores. Lo hacemos en todos los que nos están mirando en el auditorio y coincidiremos en 1 o en 2 valores de los 5, pero está muy difícil que coincidamos en los 5. Así funciona el mundo de los valores. Lo que es para mí fundamental, para ti puede ser secundario en tu vida, es tu experiencia. Y no te puedo decir que no es tu vida y tu experiencia. Ni tú me puedes decir que no a la mía, porque esos valores son de mi vida y de mi experiencia. Cuando hay un grupo de valores unidos, concatenados, se llaman principios. Son valores, pero unidos unos a otros. Por ejemplo, principios de la ética médica. Son valores para los médicos, pero están unidos. 1, 2, tercer principio. Y así hay principios. Los 10 mandamientos son principios. Los principios nunca son absolutos. A veces entran en contradicción un principio con otro y hay que tomar decisiones. Por eso ahí viene la libertad de conciencia, que es básico. Yo decido. Entonces los 10 mandamientos no son absolutos. Por ejemplo, el no robarás. Tomás de Aquino, el mejor teólogo católico, un dominico del siglo XIII, decía, en tiempo de hambre y de guerra no hay propiedad privada, todo es de todos. Si usted agarra comida, no es robo. Es decir, a ver, es un principio, está un mandamiento, no robarás. No son absolutos. Tengo varios meses en la pandemia sin trabajo. Mis hijos no han comido, si tuviera hijos, yo en mi caso no tengo. Ay, pero es absoluto, no robarás, yo soy cristiano, católico o evangélico. El mandamiento. Walmart, ¿realmente le vas a hacer algo a la economía de los dueños de Walmart que te lleves unos bisteces, unos jitomates? ¿Realmente va a entrar en crisis Walmart? Y tú vas a resolver la comida de tus hijos. Y no rompiste el principio. El principio se ha trabajado en la Edad Media católica, es clarísimo. En tiempo de hambre todo es de todos, no hay Juan Pablo II lo ha insistido mucho y Francisco, sobre la propiedad privada está lo social. Los bienes arriba de la propiedad privada en tiempo de necesidad está.
y no están yendo contra el principio ni quitaron el mandamiento no matarás. El problema es que los vemos como absolutos. Mandamiento no matarás. No dice no matarás fetos, no dice no matarás. Bueno, algunos comemos cadáveres animales y otros comemos cadáveres vegetales. Un jitomate está vivo en la mata. Cuando una mano va y lo arranca y yo voy y lo compro en el mercado o en un tianguis o en el Walmart, ya está muerto, es un cadáver de jitomate. Una lechuga está viva en la tierra. Cuando una mano la saca, le quita las raíces, la lavo y la preparo en una ensalada, pues ya es un cadáver. Ya maté. Si el principio no matarás fuera absoluto, no comeríamos nada, ni plantas podríamos comer. O sea, el principio está, pero es no matarás en general, porque esto siempre, estos grupos, es que en la Biblia está, sí, pero son principios, se entiende cómo funcionan los principios, tú deduces. Oiga, pero no es lo mismo matar una papa que un bebé. El problema es que no hay un bebé, está Helen, no está terminada. Este es el problema de tu interpretación. Es que en la Biblia dice, no, eso dice tu traductor. El texto no dice. El problema de textos viejos es que hacemos decirlo lo que queramos. La hermenéutica bíblica es decir, ve el texto en su contexto, ¿qué dice? ¿Qué entendía alguien de la época que se escribió ese texto? No tú, no está escrito para México siglo XXI, es lengua castellana. Entonces, esto del mandamiento es importante, sí, sigue sosteniéndose, es no matarás, pero en general, lo que no necesite, se aplica para las plantas, no puedo deforestar para las abejas, estamos destruyendo el mundo y ahí no se preocupan del no matarás. Todos estos que sacan el mandamiento contra las mujeres que abortan, ni se preocupan de lo ecológico. Y el mandamiento es para todo eso. Estamos matando ríos, estamos matando lagos, y ahí está el no matarás, y eso es tranquilamente, no, nunca, nadie se confiesa, los dueños que están destruyendo de fábricas, no se confiesan, es que violé el mandamiento no matar. Pagar salarios de hambre es matar. Yo poco creo que los dueños de grandes empresas se confiesen de que están matando a sus trabajadores de hambre. No lo ven como pecado. Y en cambio, una pobre mujer que tiene que una crisis, lo peor, está rompiendo el mandamiento no matarás. Se dan cuenta que es un juego, es el lenguaje. Y el lenguaje se usa para liberar o el lenguaje se usa para oprimir. Hoy las mujeres están recuperando el lenguaje para liberar. Y es el mismo lenguaje bíblico, no es otra Biblia. Nomás es ponerte otro lente y mirar el texto. El mismo texto que se ha usado para oprimir se puede usar para liberar y traer felicidad. Un poco respondo global a tus preguntas.